El lograr ser un atleta de alto rendimiento y competir a nivel profesional es el sueño de todo deportista. Son muchas las horas de entrenamiento y esfuerzo para lograr desarrollar sus habilidades al máximo potencial. Sin embargo, muchos pasan por desapercibido los elementos principales para alcanzar el éxito. Estos aspectos están relacionados con el comportamiento y la conducta del atleta, sus valores y disciplina. El día de hoy en Cuidando mi Salud, preparación de deportistas de alto rendimiento. ¡Comenzamos! El alto rendimiento en el deporte es un concepto amplio que se refiere a la capacidad de los deportistas para alcanzar su máximo potencial en su disciplina deportiva. Se trata de un objetivo deseado por muchos atletas y entrenadores, ya que es la clave para alcanzar el éxito deportivo. Para alcanzar el alto rendimiento se requiere de una combinación de factores, como la técnica, la táctica, la preparación física, la nutrición, el descanso y la recuperación. Además, también es importante contar con una mentalidad positiva y enfocada a la excelencia. Uno de los aspectos fundamentales del alto rendimiento es la planificación. Es necesario establecer objetivos realistas y definir un plan de entrenamiento a largo plazo que incluya la periodización y el control de cargas de entrenamiento. Este plan debe ser adaptado de manera individualizada para cada deportista, teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades y necesidades específicas. El alto rendimiento en el deporte es un objetivo deseado por muchos atletas y entrenadores, que requiere una combinación de factores como la planificación, la preparación física, la nutrición, el descanso y la recuperación, la motivación, la adaptación y la mentalidad enfocada en la excelencia. Con el enfoque y la dedicación adecuados, los deportistas pueden alcanzar su máximo potencial y lograr el éxito deportivo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles desde esta casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es preparación de deportistas de alto rendimiento. Y bueno, para ello les presento a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, nos acompaña la doctora especialista en medicina del deporte, Ivette Yasmín López Enríquez, que es profesora e investigadora del Departamento de Cultura Física y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente también se encuentra con nosotros el doctor en nutrición y entrenador CONADE, certificado Adán Israel Rodríguez Hernández, que es profesor e investigador del Departamento de Nutrición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También se encuentra con nosotros el maestro en kinesiología deportiva Efraín Contreras González, profesor e investigador del Departamento de Terapia Física de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el maestro en entrenamiento deportivo Carmelo Arriaza Gil, jefe del Departamento de Cultura Física y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, para hablar sobre el tema del día de hoy. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que es sobre los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué es un deportista de alto rendimiento? Pues en lo que yo considero es una persona que se dedica a hacer un deporte, le dedica mucho tiempo y que se vuelve muy bueno en ello, que tiene las capacidades para explotar su potencial y volverse profesional, por así decirlo, en un deporte en específico. Bueno, para mí un deportista de alto rendimiento es, como tal dicen, un deportista que ya tiene más experiencia haciendo lo que hace. Yo tengo amigos que entrenan mucho y son atletas, entonces pues yo supongo y quiero pensar que es un deportista que dedica muchas horas de su vida a entrenar y también que va a competencias muy extenuantes y que también su cuerpo ya está muy adecuado a lo que hace. Bueno, para mí es eso.
Hola, buenos días. Pues de acuerdo a mi opinión, un deportista de alto rendimiento es aquella persona que se dedica de manera constante a la práctica de algún deporte y además en forma profesional. Todo el esfuerzo de su práctica diaria está orientada exclusivamente al trabajo en los aspectos deportivos, tanto del entrenamiento como de la práctica del deporte que haga. Es una persona que practica deporte y me imagino que pues que ya tiene mucha experiencia y que también, ¿cómo se puede decir? Que es muy capaz, que es muy... que dedica muchas horas al deporte, ¿no? Un deportista de alto rendimiento es aquel que entrena mucho y pues cuando hace deporte se cansa menos. Si una persona quisiera llegar a ser un deportista de alto rendimiento de élite, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues principalmente dedicarle mucho tiempo. La práctica, la disciplina y la constancia yo considero que son los factores esenciales y primordiales para empezar pues, en un deporte y llegar a ser pues, un deportista de alto rendimiento en algo en específico. Tendría que entrenar mucho y pues comer saludable, más que nada. Pues cuidar su alimentación, porque me imagino que es algo base para poder así tener un mayor rendimiento en cualquier deporte que decida practicar. También dedicar pues tiempo para practicar el deporte y cuidar todos los aspectos relacionados con la salud, como también pues las horas de sueño y de todos esos tipos de aspectos, ¿no? Bueno, primero que nada, dedicar mucho tiempo y sobre todo dedicarse, pues ya es un estilo de vida, ya es un estilo de vida y tiene que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pues yo creo que dedicarse todo el tiempo posible a esa actividad, tanto en el entrenamiento de gimnasio como en el entrenamiento al aire libre, practicar de modo constante la técnica del deporte que sea de su elección y pues no claudicar en el trabajo constante del deporte. Bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria y bueno, pues ahora sí vamos a entrar con las preguntas para conocer sobre este tema con nuestros especialistas del día de hoy. Pues bueno, empezamos. Maestro Carmelo, ¿qué es un deportista de alto rendimiento y cuáles son sus características? Bueno, pues un deportista de alto rendimiento es un deportista que ha alcanzado una cota de rendimiento excepcional que lo ha llevado a competir o a participar en competiciones del más alto nivel. Las características, aparte de las habilidades físicas, técnico-tácticas muy por encima de la media, muy avanzadas o excepcionales, son pues, un verdadero espíritu competitivo, capacidad de esfuerzo, de sacrificio, resiliencia. En general serían características muy comunes de los deportistas de alto rendimiento. ¿Y hablamos de cualquier deporte en general? Sí, por supuesto, aplica para todos en este caso. Muy bien. Bueno, doctora Ivette, ¿qué aspectos debe de considerar en su preparación un deportista de alto rendimiento? Bueno, lo que es la preparación física de la preparación en general de estos atletas de alto rendimiento se va a dividir en lo que es, por ejemplo, la preparación física, que deben tener muy en cuenta, la preparación teórica, pues tienen que estudiar incluso dentro de los reglamentos, algunos aspectos muy característicos de su deporte, la preparación técnico-táctica, que también es importante en el momento de desempeñar, en este caso, su deporte, la preparación psicológica, que es fundamental y eso, bueno, de siempre para que ellos logren pues lo que es su concentración, los equipos de conjunto, pues esa labor y trabajo en equipo y bueno, lo que es su preparación también desde el punto de vista de cuidado de su salud, pues lo que es la parte de integral de cómo su cuerpo va a reaccionar ante este esfuerzo que se le está exigiendo. Sí, claro. Sí, porque es mucho más exigente, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Maestro Efraín, ¿cuáles serían los factores de riesgo que amenazan la preparación de un deportista? Bueno, específicamente el deportista de alto rendimiento y bueno, en general el deportista, es sobre todo tiene que ver con los tiempos de recuperación.
Los tiempos de recuperación, digámoslo, son esos pequeños tiempos que va teniendo el deportista para lograr una supercompensación. ¿Qué es una supercompensación? Son adaptaciones que va teniendo el cuerpo, ya sea a nivel físico, a nivel musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, etc. Entonces, esos tiempos de recuperación son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no hay una recuperación para el deportista de alto rendimiento, no se puede lograr esas adaptaciones propiamente que va a tener el deportista. Por lo tanto, ese será el primer punto de riesgo que va a tener el deportista. Y aunado ahí, pues bueno, tenemos que tener la formación integral del deportista, desde el punto de vista familiar, el punto de vista social, inclusive socioeconómico, que pudiera tener el deportista cultural también. Entonces, van formando cada uno pequeños puntos de riesgo, pero específicamente lo físico es esa cuestión de tiempos de recuperación. Muy bien, sí, y que es importante que la tenga, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor Adán, ¿cómo debe de integrarse el equipo multidisciplinario que contribuye a la formación del deportista de alto rendimiento? Bueno, muchas gracias por su invitación. Como comentan los compañeros, es muy importante conocer de manera íntegra, como especialistas relacionados a las ciencias del deporte, este proceso adaptativo. En este proceso adaptativo, el nutriólogo pone su granito de arena conociendo estas pausas tan importantes en el proceso de lograr ese rendimiento físico o supercompensación, como lo comenta el maestro, y es particularmente la nutrición deportiva, donde va a contribuir de manera sobre la nutrición celular de todos los tejidos que han sido involucrados en el proceso de obtención de estas componentes físicos, que la nutrición va a actuar tanto antes, durante o después de los entrenamientos con diferentes tipos de menús, dietas o planes de alimentación que van a contribuir a reparar, restaurar y proveer la energía que necesita el cuerpo para alcanzar esos objetivos. Y bueno, usted igual que, bueno, como de su parte de nutrición, ¿y cómo apoya o cómo aporta a las demás disciplinas para el deportista de alto rendimiento? Bueno, como trabajo integrativo, el nutriólogo se informa de la planificación que el atleta tiene durante una etapa precompetencia o durante una planificación anual, durante todo este proceso de seguimiento, evaluación médica, trabajo integrativo de las terapias físicas, el tiempo de descanso que el atleta va a necesitar para restaurar en el caso de las lesiones que tienen estos atletas de alto rendimiento, y pues los objetivos también meta de su preparador físico o entrenador. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Complementando Sí, doctora. Pregunta ahorita que nos mencionaba, bueno, lo que es en un equipo de alto rendimiento, por lo general se va a dividir en lo que se va a conformar de un colectivo técnico y de un colectivo médico, que esto es donde participan lo que es el equipo multidisciplinario. Lo que es el colectivo técnico está por lo general formado por el entrenador principal, que puede ser llamado de director técnico, depende de la disciplina deportiva, y lo que son los entrenadores auxiliares. Dentro de ellos pues puede ser un entrenador que específicamente sea el que trabaja, por ejemplo, la fuerza, otro entrenador que sea específico el de la técnica o la estrategia, y entonces pueden ser variados. Desde el entrenador principal puede tener 2, 3, 4, 5 entrenadores auxiliares, cada quien con una función y con una, dentro de lo mismo que es la formación de entrenadores, con una especialización que todos aportan a ese atleta. Y el otro colectivo es el colectivo médico, dentro del cual participan muchas de las disciplinas enfocadas al deporte, que puede ser tanto la nutrición, como bien mencionaba el doctor Adán, la fisioterapia, el psicólogo, el médico y el preparador físico, que es una figura que puede pertenecer a los dos colectivos, tanto al colectivo técnico como al colectivo médico. Entonces, de esta manera existen otras ciencias que aplican, que pueden formar parte de estos colectivos, como puede ser también el ingeniero, que puede ser especialista en biomecánica, y entonces puede aportar tanto
experiencias tanto al colectivo técnico como al colectivo médico, y bueno, todo suma a lo mismo, que es potencializar precisamente esas habilidades y capacidades del atleta para lograr ese máximo rendimiento en la disciplina que él esté practicando. Sí, en la que sea. Hablaba ahorita del papel del médico. ¿Cómo contribuye a, pues sí, a este rendimiento de nuestro deportista? Lo que es el médico, muchas veces en colectivos está al frente precisamente del colectivo médico, coordinando precisamente toda la información que aporta cada una de esas ciencias, pero la principal función de integrar es velar por la respuesta adecuada que dé el organismo o el cuerpo de ese atleta a las cargas de entrenamiento que se le está sometiendo. Entonces es estar vigilando lo que está pasando por dentro del organismo de ese atleta que está llevando a su cuerpo no solamente al límite, sino que sobrepasa los límites fisiológicamente permitidos, por así decirlo, para el funcionamiento correcto. Entonces hay que estar monitoreando qué tanto se le está exigiendo ese corazón, qué tanto se le está exigiendo esos riñones, esos pulmones, porque pues sí, si bien van logrando la capacidad de superar el límite normal, sí llega un momento en que es perjudicial para la salud. Entonces por eso hay que estar tomando la información de todos aquellos expertos en la ciencia del deporte, para que con toda la información que nos dan, velar por el mejor estado de salud del atleta, porque bueno, pues sí es muy dudoso, ¿no? Hasta qué tan saludable pudiera ser un deportista en alto rendimiento o el alto rendimiento. Así es. Sí, ahorita vamos a seguir hablando sobre ese tema, que bueno, vamos a seguir conociendo y que tengan en cuenta lo que es nuestros deportistas de alto rendimiento. Pero bueno, antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía en este programa de Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de preparación de deportistas de alto rendimiento. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la carrera de licenciado en Cultura Física y Deporte. Los licenciados en Cultura Física y Deporte se desempeñan fundamentalmente en 4 ámbitos laborales. El primero de ellos es el ámbito de la salud, en el cual los futuros licenciados en Cultura Física y Deporte se van a encargar precisamente de prescribir ejercicio físico adaptado a las diferentes características de la población. La Organización Mundial de la Salud recomienda, entre otras medidas, realizar ejercicio físico de forma continua, de forma periódica, frecuente, para prevenir y controlar ciertas enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, como la presencia de diabetes, colesterol, triglicéridos, entre otros muchos factores. Sin lugar a dudas también podemos decir que coopera también en algunas enfermedades también de otra índole, como el cáncer. También se ha demostrado que el ejercicio físico puede ayudar precisamente a prevenir este tipo de patologías, disminuye la incidencia, y bueno, es uno de los ámbitos, el ámbito de la salud. El segundo ámbito que nos podemos encontrar es el ámbito del entrenamiento deportivo. En este aspecto, los licenciados en Cultura Física y Deporte van a encargarse precisamente de adecuar las características o los componentes de los ejercicios físicos a las diferentes características de los deportes. Buscamos precisamente elevar el rendimiento deportivo y realizar el ejercicio físico con ese tipo de elementos. El tercero de los ámbitos que nos encontramos es un ámbito también muy frecuente, es el ámbito de la educación física. En nuestro plan de estudios que tenemos en la universidad incluimos materias que abonan en este rubro, incluimos materias relacionadas con la docencia, con la didáctica en sí misma, con las formas de dirigir un grupo, y el futuro licenciado en Cultura Física y Deporte puede trabajar precisamente, desempeñarse en este ámbito en cualquier escuela de educación básica, escuelas de preparatoria que incluyan entre sus materias la educación física. El licenciado en Cultura Física y Deporte también podría desempeñarse.
Y como el último ámbito que nos encontramos en el sector profesional de nuestros licenciados en Cultura Física es la gestión deportiva. La gestión deportiva también trata precisamente de enfocar a los futuros licenciados a ser capaces de organizar, dirigir, controlar una empresa dedicada o destinada precisamente al deporte. Nos encontramos muchos de nuestros egresados que están dirigiendo o encargándose en el área deportiva de ciertas administraciones, tanto públicas como privadas, algunos que abren su propia empresa, su propio negocio, algunos gimnasios, son a lo mejor entrenadores personales que se dedican a trabajar con diferentes sectores de la población. Y bueno, básicamente eso se resumiría a los 4 ámbitos del licenciado en Cultura Física y Deporte, que serían salud, educación física, entrenamiento y gestión deportiva. En nuestra universidad, la licenciatura en Cultura Física y Deporte tiene una duración de 8 semestres en los cuales vamos a ver materias de diversa índole que abonen a los 4 ámbitos profesionales que hemos mencionado. Tenemos materias complementarias, materias básicas, por supuesto materias de otros departamentos que nos dan apoyo para la formación de nuestros estudiantes y bueno, en la parte final de nuestro plan de estudios contamos también con un semestre de prácticas en los cuales nuestros egresados, bueno, nuestros futuros egresados van a destinarse a alguna empresa, de institución pública o privada, a realizar pues, parte de esta labor profesional que van a realizar en el futuro, gracias también a la formación que han podido recibir. Y en definitiva, pues la licenciatura en Cultura Física y Deporte, como hemos podido comprobar, forma a los licenciados, los futuros licenciados, que van a encargarse de prescribir ejercicio físico. Como sabemos, el sedentarismo a día de hoy pues, ejerce un impacto muy importante en nuestra sociedad, generando pues, múltiples enfermedades vinculadas a la no realización de actividad física, y con los profesionales que nosotros estamos formando en la universidad tenemos gente capacitada, capaz de adecuar el ejercicio físico, manejándolo con los diferentes rangos de carga, intensidades, volúmenes, frecuencias, adaptadas precisamente a cada característica. Si presentan patologías, si quieren mejorar el rendimiento, si quieren mejorar su calidad de vida, cualquiera de estas variables, un licenciado en Cultura Física y Deporte podrá contribuir precisamente a su labor. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula sobre lo que es la carrera de Cultura Física y Deporte. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas. Maestro Efraín, ¿cómo contribuye la terapia física en la preparación de los deportistas de alto rendimiento? Bien, la terapia física es, creo yo, bueno, desde el punto de vista como kinesiólogo deportivo, es una de las áreas más importantes y fundamentales en el desarrollo del deportista, porque la cuestión de la terapia física no solamente busca enfocarse sobre las lesiones deportivas, sino que busca también, más allá de la recuperación, busca la prevención de esas lesiones. Entonces, trabajando en ese mismo equipo multidisciplinario, como bien lo mencionaba la doctora Ivette, pues se trabaja en conjunto con la parte técnica, con la parte táctica, con la parte del preparador físico, precisamente para ahondar un poquito en la prevención de las lesiones. Desde ese punto de vista, la terapia física utiliza muchas herramientas, desde ejercicio terapéutico, que podríamos mencionar, por ejemplo, ahí el trabajo excéntrico, que podría tener un músculo en específico o de los más lesionados dependiendo de la disciplina. Se podría trabajar desde el punto de vista, por ejemplo, una descarga muscular. Se puede trabajar la terapia manual, se puede trabajar bastantes herramientas que van a ahondar precisamente la parte preventiva. Si nos vamos a la cuestión de la recuperación de lesiones, pues bueno, esas mismas técnicas que podemos utilizar en la prevención, ahora las enfocamos para la recuperación de las lesiones. ¿Cómo podemos ayudar a que ese tejido que se lesionó, ese tejido muscular, tendinoso o ligamentoso, podemos ayudarlo precisamente a sanar, a que se recupere, a que quede al 100% para el return to play, que sería ese regreso al deporte? También hay una cuestión importante donde muchas veces las lesiones en los deportistas, por ejemplo, jugadores de básquetbol, suelen padecer, por ejemplo, dolores lumbares a nivel de alto rendimiento. ¿De dónde viene ese dolor lumbar? Entonces eso le toca en conjunto con el médico indagar de dónde viene ese dolor para poder de alguna manera atacarlo y que el deportista pueda dar su máximo rendimiento en el campo de juego. Y mandarlo con el especialista indicado. Exactamente. Esa es la parte importante del trabajo multidisciplinario. Creo yo, bueno, aquí con los especialistas no estamos peleados uno con el otro, sino más bien la importancia es trabajar en conjunto. Así es. Muy bien. Doctor Adán, ¿qué importancia tiene la nutrición en la preparación de los deportistas de alto rendimiento?
También tiene un área muy particular que es la recuperación. La nutrición, como les había comentado, tiene una parte que es restauradora. Entonces, diferentes tejidos a nivel de las células de nuestro sistema inmune, a nivel de las células de nuestros músculos, hay un daño, un pequeño daño. Entonces la nutrición le favorece a algunos tipos de nutrimentos, por ejemplo los aminoácidos, que son parte que integran las proteínas. También el atleta en esas descargas, en esos entrenamientos fuertes, puede tener una pérdida de las reservas de energía a nivel de almacenamiento, de donde las tiene almacenadas, y por parte de otros músculos donde hígado y músculos donde están almacenados. Entonces la nutrición actúa de manera muy importante a la recuperación, pero también la nutrición va a ir vigilando, bueno, los nutriólogos vamos vigilando la parte de la composición corporal y estado nutricio, es decir, vamos también a prevenir que haya estados de malnutrición o algunos estados en donde desfavorezca al rendimiento, al desenvolvimiento, a la agilidad de los deportistas. Por eso es muy importante esta parte de la nutrición, porque lleva una vigilancia de la adecuada hidratación, la adecuada nutrición y los comportamientos de la composición corporal en relación a la quineantropometría, que es el estudio del movimiento y los cambios estructurales de la composición corporal, compartimientos de la grasa, músculo del ser humano. Sí, sobre todo hablando más de esta área de un deportista de alto rendimiento, que hay que cuidar mucho esto, ¿no? Maestro Carmelo, ¿cuáles serían los objetivos de la preparación física en un deportista de alto rendimiento? Pues grosso modo podríamos decir que es desarrollar el grado óptimo de las capacidades físicas que sean determinantes y específicas de la disciplina deportiva en la que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar para un deporte colectivo que trabajar a lo mejor para una disciplina de halterofilia. Y cuando hablamos de grado óptimo nos referimos, fíjense que no estamos haciendo referencia al máximo. A veces confundimos que siempre desarrollar más es mejor y esto no es así. Hay veces que algunas fases de entrenamiento, por ejemplo, por poner algo que nos pueda entender un poquito más los espectadores, si estamos hablando de un entrenamiento de fuerza que busque una fase de adaptación anatómica o hipertrofia, esa ganancia de masa muscular sí es cierto que le va a involucrar una mayor producción de fuerza, que puede ser positiva para ciertos aspectos del rendimiento, pero también tenemos que conocer que implica el tener más masa un mayor desplazamiento del propio cuerpo, lo que le puede hacer perder velocidad punta, le puede hacer perder capacidad de salto, capacidad de resistencia. Entonces buscamos en la preparación física ese punto exacto de la combinación de todas esas capacidades y que se adapte a la disciplina deportiva. Incluso en algunas ocasiones en un deporte colectivo hablamos hasta por posiciones, no es lo mismo en el caso del fútbol, que quizás es el deporte más conocido por todos, no es lo mismo las características físicas en cuanto a capacidades que debe tener un defensa central que el que puede tener un mediocentro creativo o un lateral. Entonces eso es lo que buscamos en la preparación, acomodar las necesidades de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad en cada una de las disciplinas deportivas y combinarlos con el trabajo, por supuesto, también, como decimos, multidisciplinar. Muy bien, gracias, maestro. Y bueno, doctora Ivette, ¿qué papel juega el descanso y la recuperación para alcanzar el alto rendimiento? Bueno, como bien comentaba hace un momento nuestro compañero Efraín, pues lo que es el descanso y la recuperación son componentes importantes para que, bueno, tenga una estabilidad, lo que llamamos en fisiología una homeostasis, lo que es el organismo, y permita lo que es a este organismo que, como bien decíamos hace un momento, se le está exigiendo tanto, pueda superar lo que es el trabajo que ya se realizó, la fatiga que generó, el daño celular, como bien mencionaba nuestro compañero Adán, que también generó, y por lo tanto pueda entonces revertir ese daño y potencializar todavía lo que es su capacidad orgánica de tejido.
Otra de las cosas muy importantes, vinculando un poquito con la respuesta del compañero Carmelo, es que este descanso y recuperación también no es que siempre se lleven al 100%. Estos tienen unas características muy particulares, depende del momento, la etapa de entrenamiento, de los objetivos que el entrenador tenga. No todas las veces el atleta tiene que reposar o descansar al 100%, porque entonces se perdería mucho quizás de lo trabajado durante el entrenamiento. Entonces aquí también tenemos que tener eso muy en cuenta, que el trabajo de estar velando por esa recuperación tiene que ser una indicación muy precisa que vaya acorde con los objetivos del entrenador, con los objetivos del momento, de la etapa de su entrenamiento para lograr lo que se busca. Entonces, sin embargo, cualquier tipo de recuperación ayuda a velar por esa integridad óptima del cuerpo del atleta. Sí, y en caso de cuando sea necesario, ¿no? También. Y bueno, doctor Adán, ¿cómo debe estar conformada la dieta de un deportista de alto rendimiento? Lo más importante es que un atleta tenga una dieta rica en carbohidratos, a diferencia de cómo se puede mover entre algunos tipos de disciplinas en donde quizás la profesión de origen del que está orientando en nutrición no es meramente de su profesión de raíz, sino hay algunas veces quienes fungen la imagen de coaching nutricional y entonces tienen diferentes corrientes en donde las dietas pueden ser muy altas en proteína, las dietas pueden ser muy austeras en carbohidratos, las dietas pueden tener diferentes suplementaciones más con un enfoque más sólido en cuanto a los tipos de suplementos que respecto a lo que tienen que comer de carbohidratos. Lo que sí se ha estado con alta evidencia científica durante los 30 últimos años es que una dieta rica en carbohidratos, alrededor del 60 al 70% de hidratos, de fuentes de hidratos de carbono, que pueden ser arroz, pan, tortilla, papa, camote, diferentes fuentes de carbohidratos integrales. Esto es la base, debería de ser la base del atleta de alto rendimiento. Sin embargo, como le he comentado, hay diversas corrientes en donde está muy sonado que debería del atleta siempre estar con un suplemento de proteína, de hidrolizados de suero, de aminoácidos, y esto hace que los atletas se distraigan de la atención que le deben de poner a los carbohidratos. Claro, sí, por eso siempre pues tener la asesoría de un especialista, ¿no? En este caso de nutrición. Y maestro Efraín, ¿de qué recursos puede echar mano un deportista en su preparación física? Bien, pues esos recursos obviamente va a depender del contexto en el que se desenvuelva. Hablando propiamente del alto rendimiento, pues tiene que echar recursos y exprimir lo más que pueda a su alcance. Terapeuta físico, médico del deporte, nutriólogo, el director técnico, por supuesto. Entonces, esos propios recursos tienen que explotarlos al mayor nivel que pueda, porque de ese mismo punto va a llegar al nivel óptimo de rendimiento. Es decir, si un atleta que, por ejemplo, tuvo una lesión previa y no tiene una buena nutrición, pues entonces el recurso del nutriólogo se está viendo desaprovechado. ¿Por qué? Porque esa recuperación o esa lesión de propiamente que tiene no se ve de alguna manera solventada porque no hay una buena o una adecuada nutrición. Si, por ejemplo, lo vemos inclusive por la parte de los tiempos de recuperación, como comentaba la doctora Ivette, inclusive las horas de sueño que tiene un deportista de alto rendimiento se ven influenciados propiamente por no tener esta capacidad de sueño, que es donde se va a realmente realizar mayor parte la recuperación del deportista. Entonces, ese recurso del sueño, pues obviamente se está viendo mal aprovechado. Si lo vemos desde el punto de vista del preparador físico, donde muchas veces las cargas son inexactas, entonces el deportista está expuesto también a una lesión, a una sobrecarga, o por el otro lado, por el contrario, no se aprovecha la carga que debería y por lo tanto no llega a esa supercompensación de la que hablábamos. Entonces son muchos recursos, son muchos factores que, aunque muy pequeños, son determinantes para la formación del deportista de alto rendimiento. Y poder lograr ese equilibrio, ¿no? Que claro, se busca también. Si al final de cuentas buscamos un equilibrio en todo y precisamente buscando no sobrepasar ese estado de salud del deportista, porque precisamente viene esta pregunta, ¿hasta dónde es sano llevar el deportista? Entonces buscamos un equilibrio. Claro.
Muy bien. Maestro Carmelo, ¿cómo puede un deportista desarrollar al máximo las habilidades físicas, técnicas y tácticas en su disciplina específica? Pues definitivamente por su cuenta lo tiene complicado, más bien aquí sería dejarse asesorar sobre todo por los profesionales que lo rodean y en la medida de lo posible pues tener buenos profesionales. Muchas veces no depende del deportista en sí, depende del club, de los recursos económicos y demás, pero vista esa situación y teniendo un buen equipo de profesionales rodeándolo, pues dejarse guiar por ellos. En el aspecto a lo mejor de la preparación física que abarca, o la dirección técnica, todo el cuerpo técnico del club deportivo, que abarca estas habilidades físicas, técnico-tácticas también, pues lo principal es hacer un buen diseño de una planificación del entrenamiento con unos objetivos que tengamos que cubrir tanto a corto, medio como a largo plazo inclusive, y respetando pues los principios fisiológicos de adaptación a la carga que ya hemos mencionado aquí entre varios de nosotros. Principios que, si estoy trabajando, tengo una sesión enfocada fundamentalmente a la resistencia aeróbica para soportar una carga durante mucho tiempo, saber qué tiempo de recuperación necesita ese deportista para volver a tomar una sesión con unas características similares. Entonces todo ese trabajo, por supuesto asesorado bien por la nutrición. Si vamos a tener una sesión de resistencia aeróbica, como comento, es muy difícil llevarla a cabo si no ha habido una buena alimentación que la acompañara, ¿no? Que abasteciera, por ejemplo, la energía, los depósitos energéticos que mencionaba nuestro compañero Adán, de glucógeno para llevar a cabo esa sesión. Y aunado a la pregunta también y complementándola, todo tiene que estar evaluado. Tenemos que estar en constante evaluación para saber cómo esas cargas que estamos administrando a nuestros deportistas están surtiendo efecto, ¿no? Evaluaciones físicas, evaluaciones de las diferentes capacidades, evaluaciones, por supuesto, médicas, evaluaciones terapéuticas, nutricionales, complementándolo para ver si esos objetivos que idealmente e inicialmente habíamos contemplado para nuestro club, para nuestros deportistas, si se están cubriendo poco a poco y en qué medida, y saber si hay que modificar algo o volver a retomarlo o seguir por la vía en la que estamos trabajando. Claro. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando con nuestros especialistas del día de hoy para seguir conociendo sobre este tema, que bueno, tiene que ver con nuestros deportistas de alto rendimiento. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre lo que es Universidad Saludable dentro de Unidad Médico-Didáctica en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El programa de Universidad Saludable, que se dedica a hacer fomento a la salud, nace por la necesidad de promover o propagar lo que es esta salud para nuestros estudiantes, administrativos, docentes y bueno, a la comunidad en general. Lo que nosotros hacemos, sobre todo, pues bueno, es dar información a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en las distintas redes sociales, que bueno, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, en donde encontrarán temas importantes, bueno, e interesantes sobre cómo cuidar su salud y el día a día. Otras actividades que también realizamos es un programa de radio que bueno, se llama ADN de la Salud, donde nos pueden escuchar todos los jueves a las 10:30 de la mañana a través de Radio UA. Y bueno, este programa también de Cuidando mi Salud, que también pertenece a nosotros como Universidad Saludable y al Centro de Ciencias de la Salud, que es al centro que nosotros pertenecemos, que bueno, es los miércoles a las 11 de la mañana por TV UA. Universidad Saludable, bueno, pertenece a la Unidad Médico-Didáctica, a Servicios Médicos, en lo que es el Centro de Ciencias de la Salud, que está conformado por mí, bueno, una servidora, y estudiantes de diferentes carreras que bueno, nos ayudan a hacer este fomento a la salud. Es decir, tenemos diseñadores gráficos, estudiantes de letras, de computación inteligente, de administración de empresas, de relaciones industriales, que bueno, son los que nos apoyan a que Universidad Saludable sea fuerte y siga haciendo estas actividades en pro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, de la sociedad en general.
Otras actividades que también tenemos es una revista electrónica que sale aproximadamente cada 3 meses. Esta la pueden ver en la página de la universidad, lo que es en el área de publicaciones, comunicación, y ahí nos van a encontrar como Universidad Saludable. También luego tenemos lo que es las campañas o las jornadas de vacunación a través del módulo Prevenimos, que también está aquí en la unidad médico-didáctica, que también es coordinado por Universidad Saludable, en donde ofrece otros servicios, pero uno de ellos es las vacunas, en donde puede venir público en general, no solo la comunidad universitaria, sino también quien lo decida, siendo derechohabientes. Pues bueno, esperamos también como Universidad Saludable crecer cada vez más y tener más impacto, que nos conozcan, sepan que pueden acudir a nosotros cuando necesiten alguna situación, ya sea estudiantes, para realizar su servicio social, prácticas profesionales o instructor beca. Y la comunidad universitaria en general puede acudir con nosotros si también tuviera alguna inquietud o si quisiera publicar algún artículo en nuestra revista o quisiera dar alguna información a través de nuestras redes sociales, también puede realizarlo ahí. Y pues a través de este programa, pues también nosotros cada vez esperamos hacernos más fuertes y que nos conozca más gente, que sepan que es algo, un esfuerzo muy grande que estamos realizando a través de la unidad médico-didáctica para que cada vez lleguemos a más gente y podamos realizar mayores actividades. Universidad Saludable se encuentra ubicado en la unidad médico-didáctica en el edificio 101, planta alta. Mi extensión para cualquier duda que tengan es la 53513. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula sobre lo que es Universidad Saludable. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy. Pues bueno, continuamos. Maestro Carmelo, ¿en dónde puede encontrar su motivación el deportista de alto rendimiento? Una característica que mis compañeros seguramente no me dejen mentir, entre la mayoría, por no decir la plenitud, de los deportistas de alto rendimiento es la motivación intrínseca, la que sale de uno mismo. O sea, no necesitar nada externo para seguir superándose. Ese afán de superarse a sí mismo, de conseguir establecer nuevas metas para uno, conseguir establecer o marcar un nuevo propósito, un nuevo objetivo en alguna capacidad, en alguna marca deportiva, eso tiene que ser fundamental. Es una característica que si un individuo no lo tiene, difícilmente va a llegar a lo mejor al alto rendimiento. Habrá excepciones, por supuesto, pero va a ser complicado. Casi todos los deportistas que hemos podido ver en este tipo de situaciones tienen ese punto en común. Por supuesto, pues hay otros factores también externos también, como son el formar parte a lo mejor de un selectivo estatal, nacional, quizá por cierto rendimiento puedes conseguir llegar a ese punto. Los motivos, familias, amigos también que nos apoyan en ese aspecto y que a veces también forman mucho al deportista y lo guía por un camino hacia el éxito. Y el aspecto económico, ¿para qué nos vamos a engañar? En algunos casos pues también es muy suculenta las cifras que se pueden manejar. Es verdad que el común de los deportes no es así, pero pues los deportes más mayoritarios sí generan muchos ingresos, inclusive en divisiones no tan altas, mucho más recurso económico, a lo mejor una tercera división de fútbol que en las máximas categorías del atletismo nacional. Entonces, en esos aspectos, ese desbalance quizá desequilibra un poquito todo el rendimiento en las diferentes categorías. Pero sí, o sea, para mí, en mi opinión, yo creo que la parte intrínseca es la premisa básica de un deportista de alto rendimiento y lo demás complementa. Muy bien, sí, pero bueno, al final puede ser importante todos, ¿no? Así es. Muy bien. Doctora Ivette, ¿existen límites en la preparación de un deportista de alto rendimiento? Sí. Aquí, también existen diferentes perspectivas a lo mejor de ese concepto de tanto límite. Me voy a enfocar sobre todo en lo que es lo fisiológico, que es pues lo que me compete principalmente. Y sí, definitivamente, como bien mencionaba también hace un momento el maestro Efraín, creo que hay una frase que quizás, o una pregunta que deberíamos respondernos todos, ¿no? Él decía, ¿qué tan saludable realmente puede ser el deporte de alto rendimiento? Y en este caso, podemos ir, si bien decimos deporte salud, y de hecho ese eslogan a lo mejor en muchos comerciales que incluso vemos en la televisión o en anuncios publicitarios, pero así como en todo en la vida, todo tiene un límite y en el momento en que nosotros lo sobrepasamos, que ese mismo atleta
por cualquier motivo, igual hablando de su motivación, exigencia, tanto externa como del mismo, empieza a dañar lo que es su organismo, entonces es cuando debemos preguntarnos, bueno, quizás muchas personas externas puedan incluso cuestionarse, ¿vale la pena el daño que le estás haciendo a tu cuerpo? ¿Vale la pena el daño a tus músculos, a tus huesos, a tus riñones? Podemos ver testimonios de muchos atletas olímpicos que cuentan lo que es su travesía hasta ese momento en el cual pueden hacer referencia a 5 cirugías de columna de hueso, tantos implantes de osteosíntesis, de tornillos, de placas, tantas lesiones musculares, tantas hospitalizaciones por cuestiones de anemia, malnutrición, mal funcionamiento del intestino. O sea, lograban llegar a ese punto, pero todo lo que pasó durante, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien tiene su objetivo, pero sí existe en cuanto a fisiológicamente el límite que pudiéramos marcar de la salud. Aún así, ellos deciden. ¿Y qué es lo que hace uno como especialista? Darles esa orientación y acompañamiento, porque muchas veces decimos, ok, este es el panorama, esta es la situación, va a pasar esto. Aún así, ¿quieres hacerlo? Sí, muy bien. Entonces nosotros te apoyamos para que logres ese objetivo que tú tienes con el menor riesgo o el menor daño posible. ¿Cuál se vuelve nuestra función? Limitar el daño. Que a lo mejor muchas veces nos pueden incluso otros, incluso bueno, yo lo he encontrado mucho dentro de médicos que no son del área, decir, pero es que estás ocasionando daño. Nosotros no lo estamos ocasionando, estamos limitando el daño y estamos ayudando a que ese atleta logre su objetivo. Ahora, si hablamos desde este punto de vista de límites, quizás el psicólogo pueda decir, no existe límite, el límite solamente está en la mente y el hombre, la persona puede hacer, ese atleta llegar hasta el infinito de las posibilidades, lo que más su voluntad pueda anhelar, ¿no? Entonces es un poco ahí quizás contradictorio del punto de vista fisiológico, sí, pues sí existiría un límite, pero simplemente se menciona, se marca y depende del atleta si quiere cruzarlo, si quiere llegar más allá, que la mayoría de ellos siempre llegan más allá. Claro, ya dependerá. Me gustaría abonar a esa preguntita. Realmente en la nutrición, los casos que nos ha tocado, pues sí es que el atleta o el que está haciendo una actividad física quiere romper sus límites, quiere alcanzar sus metas. En estos tiempos vemos mucho persona físicamente activa que quiere adelgazar y lo que hace exponer su cuerpo a grandes sesiones de carga física, en tiempo, en tipo de ejercicio y entonces con unas dietas que son raquíticas, con dietas que lo llevan a la fatiga, al cansancio, al inmunocompromiso y a una malnutrición. Pero también tenemos aquel extremo, como comenta la doctora Ivette, de aquellos atletas, quizás ultramaratonistas, que en el caso de que tienen dietas, seguimiento nutricional, médico, tienen un volumen de calorías, proteínas, suplementación adecuadas, pero aún así están en sus límites, ya que posterior a algunos de los eventos de sus disciplinas, muchos de los marcadores bioquímicos pueden estarnos revelando que está en gran peligro de salud. Pero todo esto, si hay una vigilancia, si hay un descanso adecuado, todo esto puede limitarse, pero realmente es muy importante lo que comenta la doctora Ivette. Cada atleta va a tener una dimensión de los límites de su cuerpo y es muy importante que escuchen la voz de los profesionales que los vamos a orientar para prevenir cualquier peligro en su vida. Así es. Muy bien. Sí, y bueno, maestro Efraín, ¿existen disciplinas deportivas que exijan una mayor preparación que otras? Bien, creo que esta pregunta es muy compleja, ¿no? Porque depende mucho de cada una de las disciplinas. No va a ser lo mismo un deportista, precisamente un ultramaratonista, a inclusive un maratonista propiamente. O sea, la preparación, el límite donde llegan, la recuperación, la planificación, sobre todo de lo que conlleva a llevar a esas competencias, son muy distintas. Entonces, depende mucho de la disciplina en la que se esté formando, depende mucho el nivel también de lo que se está formando,
porque inclusive ahora vemos desde los deportes de iniciación, donde se van rescatando los principales talentos como para llevarlos al alto rendimiento, depende mucho cómo va llevando precisamente de ese niño hacia el alto rendimiento, es esos ciclos olímpicos, esos ciclos nacionales que puede tener, entonces depende mucho de la disciplina. Ahora, claro, dentro de todas las disciplinas que hay pueden tener ciertos estándares, ¿no?, que se pudieran llevar en conjunto. Entonces, esos estándares van a depender prioritariamente de los objetivos que se planteen tanto el entrenador como el deportista. Entonces, creo que realmente de ahí depende cuál es el objetivo, a dónde va a llegar este deportista, a dónde se quiere que llegue. Que es un ciclo olímpico, dura 4 años, quiere que llegue a la medalla de oro, ok, toda la planificación conlleva a preparación de resistencia, preparación de fuerza, recuperación, sesiones de fisioterapia, nutriólogo, etc. Entonces, es un poco compleja porque hay que abordarlo de manera específica por cada disciplina. Sí, así es, muy individual. Pues bueno, vamos, ya las siguientes preguntas, pues ya nada más es que nos den un mensaje final para nuestros deportistas de alto rendimiento, bueno, abordando pues lo que es su disciplina. Empezamos con usted, maestro Adán, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues mi mensaje a toda la comunidad de personas que estén haciendo ejercicio o algún deporte, es muy importante que tengan una orientación por un nutriólogo certificado, por un nutriólogo que pueda evaluar realmente su alimentación, si está o no con la suplementación adecuada y si está tomando tiempo o el timing que se le conoce de lo que debe de comer, lo que debe de beber antes, durante y después de sus periodos de entrenamientos. Muy bien, muchas gracias. Sí, maestro Carmelo, por favor. Pues en esa misma sintonía, rodearse de un buen equipo de profesionales a cualquier deportista de alto rendimiento o cualquier persona que quiera enfocarse también al deporte. En el mundo inclusive que nos abarca a nosotros como somos los entrenadores o licenciados en cultura física y deporte, existe más intrusismo profesional si cabe que en cualquiera de las otras profesiones quizá vinculadas también al deporte, y en este caso nos encontramos muchísimos pseudoprofesionales que, bueno, pues van orientando quizá a deportistas, están jugando con la salud de los mismos sin respetar unos principios fisiológicos básicos sencillamente porque no tienen formación. Solo ha sido tal vez en base a su experiencia, él fue deportista y ahora me dedico a entrenar sin tener algún tipo de capacitación como estamos los propios licenciados en cultura física y deporte de aquí de nuestra institución, 4 años formándonos en materias básicas, materias complementarias, materias que abonan precisamente a ese conocimiento para llevar al deportista por la vía más saludable y la vía más accesible para conseguir los objetivos que nos estamos marcando. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctora Ivette, por favor. Bueno, pues mi mensaje sería que no solamente para aquellos que ya son atletas de alto rendimiento, sino para todos aquellos que quieren o pretenden llegar en algún momento de su vida al alto rendimiento, pues es muy importante que conozcan que este equipo multidisciplinario del cual les estamos hablando no solamente es exclusivo del que ya llegó al alto rendimiento, sino que debemos hacerlos acompañar desde las bases, desde la iniciación deportiva, y que orientándonos bien, como decían, acercándose a los profesionales. Y bueno, ahí haciendo el comercial, existe la medicina del deporte, existe el especialista en medicina del deporte, que no es precisamente la persona que revisa el catarro, la diarrea del deportista, no, es aquel que, como bien dijimos, hace las evaluaciones, trabaja hombro a hombro con el entrenador y ayuda a potencializar esas habilidades y capacidades que muchas pueden ser natas de estas personas, y que estos jóvenes o niños que pretenden llegar al alto rendimiento, y que vamos a dar ese acompañamiento durante todo su proceso. Entonces es súper importante que sí, se acerquen a especialistas con esta orientación, con este perfil, ese conocimiento, pero algo súper importante, con esa empatía y sensibilidad hacia lo que el deporte exige y amerita, porque muchas veces podemos encontrar que se puede dar una indicación muy tajante sin importar los objetivos del entrenador o el anhelo. Un ejemplo muy claro podría ser, tiene una lesión una semana antes de la Olimpiada Nacional, que quizás puede ser el máximo representativo de la mayoría de los jóvenes en nuestro país, decir, bueno, te pongo un yeso y ya no vas, siendo que trabajó durante 4, 6, 8, 10 años para lograr esa meta. Entonces por eso hay que ser empáticos, pero pues bueno,
no podemos exigir si no tenemos ese acercamiento o esa sensibilidad con las características o necesidades de cada disciplina deportiva. Muy bien. Entonces, esa es la invitación. Muy bien, gracias, doctora. Maestro, por favor. Pues bueno, importante, la terapia física no es ni más ni menos en cuestión de las disciplinas deportivas. Como bien comentábamos, es un complemento. Y invitar sobre todo a aquellos entrenadores que ya se encuentran propiamente ejerciendo, trabajando con los deportistas, llevándolos hacia el alto rendimiento, pues bueno, que no dejen pasar propiamente el hecho de una valoración terapéutica, una valoración ya propiamente de la cuestión musculoesquelética hecha por un fisioterapeuta, y no precisamente también comentando como lo decía el maestro Carmelo, el intrusismo, no porque seas un entrenador quizá tienes la capacidad de simplemente a lo mejor colocar un vendaje, no, porque inclusive puedes estar empeorando aquella lesión. Entonces invitarlos a que se acerquen a la terapia física porque juntos podemos potenciar el rendimiento de ese deportista. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ya el tiempo se nos ha ido, terminamos el programa del día de hoy. Esperemos que, así que igual como una servidora, pues hayamos aprendido sobre los atletas de alto rendimiento. Y pues bueno, agradecemos a la doctora especialista en medicina del deporte, Ibert Yasmín López, al maestro en entrenamiento deportivo, Carmelo Arriaza Gil, y al maestro en kinesiología deportiva, Efraín Contreras González, y bueno, también al maestro en nutrición, Adán. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y bueno, haber estado con nosotros aquí y hablarnos sobre este tema. A usted, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos el placer de su presencia. Mi nombre es Mónica García. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.